Diego, otra duda. Acabando el conteo regresivo, ¿inicio yo luego, luego? ¿Entro yo luego, luego cuando termine este cronómetro regresivo? Sí, por favor. Sí, Ok, mira. inicio luego, luego, terminando el Sí. reloj. Gracias. Lilia, allí es preescolar, ¿verdad? Mande, a tus órdenes. Allí es preescolar, no inicial. No, es educación preescolar. Preescolar. Buenos días a todos, estamos listos. Aquí, a tus órdenes. Muy buenos días. Iniciamos este segundo día de actividades del tercer Congreso Internacional por la Primera Infancia en el Estado de México. Saludo a quienes nos acompañan en esta sala virtual y a quienes a través de las plataformas digitales de la Subsecretaría de Educación Básica dan seguimiento a las actividades enmarcadas en este importante evento académico.
Antes de iniciar con la conferencia programada para esta mañana, escucharemos el mensaje de la maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo, directora general de Educación Preescolar. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, de nuestro subsecretario, el licenciado Rogelio Tinoco García. Muy bienvenidas y muy bienvenidos todos a esta importante conferencia denominada Alfabetización Inicial, una enseñanza contextualizada y reflexiva, que estará dictando nuestra invitada de honor esta mañana, que es Mirta Castedo. Muy bienvenida, Mirta, al Estado de México. Las docentes, los supervisores, supervisoras, asesores metodológicos y padres de familia te esperan con muchísima expectativa. Muchísimas gracias, les deseo el mayor de los éxitos y por favor continúen viendo el programa que estamos ofreciendo para todos ustedes, para que no se pierdan ninguna de las conferencias ni talleres que presentamos para todos ustedes preparados desde la Dirección General de Educación Preescolar. Mi respeto y gratitud para los maestros subdirectores regionales y las maestras subdirectoras regionales, que son quienes nos apoyan para hacer la convocatoria en cada una de las regiones. Que tengan el mayor de los éxitos en esta importante conferencia. Muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Muchas gracias, maestra. Agradecemos sus palabras. Hoy, con gran emoción, damos la bienvenida a la maestra Mirta Castedo, quien nos impartirá una conferencia titulada Alfabetización Inicial, una enseñanza contextualizada y reflexiva. Para el Estado de México, es un gusto contar con su participación, pues en los diferentes trayectos de profesionalización del nivel preescolar, hemos conocido varias de sus aportaciones. Conozcamos unos breves datos curriculares de la especialista. Mirta Luisa Castedo, profesora emérita, Argentina. Es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el Departamento de Ciencias de la Educación y dicta, como profesora titular, Didáctica de la Enseñanza Primaria y Observación y Didáctica de la Lectura y la Escritura en dicha universidad. Investigadora en las áreas de la didáctica de la lectura y la escritura en la educación básica y de los procesos infantiles de construcción. Es coordinadora académica del Diplomado en Lectura y Escritura, dependiente del Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación Pública de México, así como de programas de formación y capacitación docente. Es autora de numerosas publicaciones en el área. Antes de cederle el uso de la palabra a la maestra Mirta, les recuerdo que a través del chat de la transmisión de YouTube podrán plantear preguntas que al final realizaremos a la conferencista. Maestra Mirta, la escuchamos. Buenos días. Para mí, creo que para ustedes también, están más temprano. Ante todo, muchísimas gracias a la Dirección General de Educación Preescolar del Gobierno del Estado de México, especialmente a la maestra Lilia Patricia Fierro, por esta invitación, y a todos aquellos que han organizado esta actividad que me permite volver a estar en contacto con docentes de México, de un país que para mí es muy importante porque allí estudié parte de mi carrera. Me hubiese encantado estar físicamente allí, pero después de los 2 años tan complejos que hemos transitado, aquí el trabajo de la vuelta a la escuela, estamos retomando la escuela porque somos Cono Sur, está más que recargado y era imposible ausentarme durante este mes. Bueno, quiero avisar a algunos de los que pueden estar escuchando que algunas partes de distintos momentos de lo que seleccioné para hoy fue pronunciado en instancias anteriores, y que, bueno, puede ser que si me han escuchado en otras oportunidades, el año pasado concretamente, alguna parte coincida.
y otras no. Podemos empezar la presentación, ponemos la placa 2, por favor. ¿Está ahí la placa 2? Sí, muy bien. Si se puede pasar en modo presentación, así la ven bárbaro. Genial. Ahí va. Bueno, este es el plan de exposición. Voy a hablar en primer término sobre el sentido de aprender a leer y a escribir. Luego me voy a referir a la reflexión sobre la escritura mientras se aprende a leer. Después a la misma reflexión sobre la escritura mientras se aprende a escribir. Casi al final voy a trabajar sobre la construcción de fuentes de información segura para leer y escribir en el aula o en la sala. Y mi conclusión será para el sentido de la presencia de la escritura en la escuela o en el preescolar. Placa número 4, por favor. ¿Es 4? Sí, es 4. Perfecto. Bien, voy a comenzar por compartir algo que compartí en una conferencia anterior, pero que yo creo que es insuperable en la manera que tiene de describir esta autora, Camila Sosa, en su libro Un viaje inútil, publicado en 2018 por Ediciones AE. Ella relata cómo aprendió a leer, y esta manera en que ella lo relata a mí me permite introducir varios tópicos. Son 5 fragmentos. Placa número 5. Y mi mamá estaba muy triste. Llega a mí en forma de cuentos infantiles. Son muchísimos. Cada vez que se presenta la ocasión, mi mamá me regala un libro de cuentos infantiles. Ella se acuesta a mi lado y los lee. Con una uña larga y pintada de rojo, con el esmalte saltado de tanto lavar ropa, de tanto lavar platos, de tanto limpiar la casa y cocinar, me enseña lo que va leyendo. Así, la lectura se mete en mi cabeza, sin aviso, sin decir. Es imposible disociar el aprendizaje de la lectura sin esa uña de esmalte saltado que va recorriendo palabra por palabra. ¿Y por qué una letra es distinta a la otra? ¿Y por qué esta letra es distinta que esa letra A? Ella todo lo explica. 6. Pasamos a las 6. Un día mi mamá hace una apuesta mayor y me regala una Biblia para niños. Un libro enorme y pesado con letras muy grandes y unos dibujos maravillosos. Usa el mismo método para leérmela. Se acuesta a mi lado y con su dedo va señalando cada palabra que me lee. Así terminamos el libro en poco tiempo. Tengo 5 años. Vivimos en los sauces y todo parece lejano. Nos han olvidado todos, incluso mi papá. 7. Yo estoy al fondo de la galería entretenida con la Biblia de los niños leída una y otra vez por mi mamá, para mí, y de repente abro la boca y empiezan a correr las palabras. Lo hago en voz alta, como todos los niños que aprenden a leer, con muchísima torpeza, como los primeros pasos. Leo sin saberlo, simplemente sigo mi cuerpo. Mi mamá se da vuelta sorprendida como si hubiese visto un fantasma. 8. Desde lejos, encima de los fuentones, con los guantes de goma todavía puestos, me pregunta qué estoy haciendo. La miro sin poder responderle. ¿Estás leyendo?, me pregunta. Pero yo no puedo ni afirmar ni negar. No sé lo que estoy haciendo. ¿Estás leyendo, hijo?, me pregunta otra vez y se me acerca. Espía sobre mi hombro y me pide que continúe lo que estoy haciendo. ¡Estás leyendo!, grita, me besa, me alza, se emociona. ¡Estás leyendo!, vuelve a gritar. Placa 9. Es posiblemente uno de los días más felices e inesperados de nuestra vida. Contra la soledad y la tristeza de vivir en ese pueblo.
en ese pueblo donde nos hemos tenido que anclar solas las dos, donde no tenemos luz eléctrica, ni gas, ni esperanza de nada. Ahí resultó que sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, mi mamá me enseñó a leer y yo aprendí. Siguiente, la número 10. Según el relato de este texto autobiográfico, nadie tuvo la intención de enseñar a leer a ese niño que hoy es Camila Sosa. Fue su mamá, en medio de la pobreza y del abandono, quien se sentó a su lado a leerle, quien le mostró que las marcas de las páginas podían hacer palabras, quien fue señalando con el dedo porque posiblemente esa mamá, una mujer huérfana y pobre, necesitaba apoyarse en el dedo para no perder ella misma el hilo de la lectura. Y fue además quien contestó todas las preguntas que ese niño se iba haciendo a sí mismo sobre la escritura, porque como todos los niños a quienes se les permite, se sentía con derecho a hacerse preguntas. Camila aprendió, toda ella lo hizo. Leo sin saberlo, simplemente sigo mi cuerpo, dice, y habla de ese cuerpo que sufre abandono y que piensa preguntas sobre la escritura al mismo tiempo que sufre de muchos modos. Como dice Boutier, una actividad a la vez social, lingüística, cognitiva y agreguemos emocional, corporal, política, una experiencia. El círculo virtuoso entre enseñanza y aprendizaje, a pesar del contexto extremadamente adverso, sucedió y tuvo éxito, pero no fue magia. Hubo un adulto con quien interactuar que ejerció los gestos fundamentales de quien enseña a leer, que incluyen leer mostrando cómo se lee y responder a los interrogantes que los niños se formulan cuando están autorizados a preguntarse. O en todo caso, la magia tuvo una maga, una mamá. La magia puede tener lugar en cada escuela y en cada preescolar, cada vez que una maestra o un maestro vuelven a repetir el conjuro una y otra vez. 11. Todos sabemos que la alfabetización es un proceso social, histórico, político, cultural de larga duración y que nos alfabetizamos inmersos en prácticas donde ese proceso tiene lugar. Todos los días aprendemos nuevas formas de lectura y de escritura, en nuevos soportes, con nuevas restricciones y posibilidades, para responder a nuevos problemas. 12. La alfabetización es un proceso de introducción, de permanencia y de transformación en las diversas culturas escritas preexistentes. Las culturas escritas que se siguen transformando y multiplicando todos los días, que siguen cambiando. 13. Y todos también sabemos que en la vida de los chicos y las chicas existe ese momento crucial que existió en la vida de Camila, cuando se dan cuenta y nos damos cuenta de que pueden leer y escribir por sí mismos. 14. Ese momento se reconoce socialmente cuando las marcas del texto hablan a través de la voz del niño que dice lo que el texto dice para sí o en voz alta. Entonces lee. Y se reconoce cuando son capaces de producir marcas interpretables por otros lectores. Entonces escribe. Ese momento llega a veces a los 4 o a los 5, muy frecuentemente a los 6 o a los 7. También puede llegar mucho después, siendo adultos. Pero llegue cuando llegue, lo que es seguro es que comenzó antes, 15. Empezamos a aprender a leer cuando advertimos que los textos dicen algo y cuando les hacemos decir lo que creemos que dicen, cuando los textos empiezan a ser objetos de los cuales se obtiene lenguaje. Empezamos a aprender a escribir cuando trazamos marcas en cualquier superficie para que digan el nombre de las cosas. Y lo hacemos casi al mismo tiempo en que empezamos a trazar marcas para que las cosas sean, es decir, cuando dibujamos. Aunque ni en el dibujo ni en la escritura se pueda reconocer ni lo que el objeto es, ni el nombre del objeto. ¿Cuándo sucede eso? Mucho antes del aprendizaje oficial. En cuanto hay libros que alguien lee
y hay alguna superficie donde dejar alguna marca con algún instrumento, empieza el proceso. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que sin la menor intención de apurar, como no la tuvo la mamá de Camila, todos queremos que ese momento donde socialmente se reconoce que los chicos leen y escriben lleguen lo antes posible. Y no es un deseo injustificado, todo lo contrario, tiene un sentido humano profundo. Leer y escribir por sí mismo, con autonomía, es un poder con mayúscula. Posiblemente uno de los poderes más importantes que se conquistan durante la infancia. Imagen 17. Quien lee y escribe puede sostener y discutir mejor la interpretación del mundo del otro y la propia. Quien lee y escribe puede conservar memoria de sus propias versiones y relatos sobre el mundo. Quien lee y escribe puede acceder más fácilmente a otros relatos y versiones. 18. Quien lee y escribe puede conjurar la tristeza, como lo hizo Camila. Esta escritora que empezó a escribir por tristeza, por rechazo, y a través de la escritura descubrió que también existía la felicidad y la alegría. Pero para que el sentido gozoso y vital de la escritura suceda fuera y dentro de la escuela y del jardín, no da lo mismo lo que hacemos para que los chicos ingresen a las culturas escritas en las instituciones educativas. Finalizo aquí la primera parte y vamos a pasar al siguiente punto, anunciado en la placa 19, que es la reflexión sobre la escritura mientras se aprende a leer, y aquí vamos a entrar al jardín, al preescolar, nosotros decimos jardín o inicial, ustedes dicen preescolar, o al aula de primer grado, porque en estas cuestiones que voy a relatar aquí podrían ser cualquiera de los dos contextos. Voy a describir una situación que observé en un aula hace ya más de 30 años y a partir de ese momento la adopté, es una de mis principales situaciones. Lo mismo, perdón, es que puse para avisarme por qué página tendría que andar andando y no lo podía pagar. Entonces voy a describir esta situación que fue adoptada por muchos, no solo por mí, y que tal vez algunos de ustedes hagan en la sala. Es una de las tantas situaciones que se hacen con los nombres propios de los chicos y que se puede extender a otros nombres no necesariamente propios. Nombres de los días de la semana y de los personajes de cuento, placa 20. Ahí tenemos días de la semana y nombres de personajes de cuentos. Placa 21, nombres de niños que también se usan para anotar en los cumpleaños o para los secretarios de la semana. O placa 22, los nombres, como en el caso que vamos a analizar, para analizar los nombres. Usar los nombres para analizar los nombres. La maestra tiene una caja con los nombres de los chicos impresos en unas buenas letras que puedan ser visualizadas por todos los niños alrededor. Saca un nombre y deja ver una parte, a veces es una sílaba, a veces es una letra, a veces del inicio, a veces del final. Los chicos tienen que averiguar de qué nombre se trata. El dueño del nombre, como lo va a reconocer antes que todos los demás, tiene prohibido decir es el mío, eso es parte de las reglas del juego. Ahora sí, la placa 23, ¿sí? Saca el nombre Santino y mientras muestra San, sin decir lo que dice ahí, los chicos lo reconocen inmediatamente, pero ella no confirma inmediatamente, sino que alarga el juego, los convoca a reflexionar por qué dice Santino y no dice Santiago. Hay un momento de silencio y enseguidita aparece quien dice porque Santiago tiene la tía, la ti, no está la A, y así discuten sobre esa presencia distinta entre Santino y Santiago. Saca Alejandro y solo deja ver la A. Los chicos proponen Alma y Alejandro, que son dos nombres que están dentro del aula. Para saber cuál, si es Alma o es Alejandro, deja ver la O final y entonces varios proponen descartar Alma porque Alma no termina con O, tiene que ser Alejandro. Placa 24, algo parecido sucede con Martina. Cuando deja ver la sílaba inicial, los chicos hipotetizan Martina y Malena. Entonces deja ver cómo termina.
siguen discutiendo porque se dan cuenta que ambas alternativas son posibles hasta que muestra el cartel completo. Y entonces sí pueden descartar Malena porque reconocen que empieza como mar, la palabra que está presidiendo la letra M en el abecedario que se comparte en la sala. Con Lorenzo, la maestra deja ver el final, lo hace adrede, porque hay en el aula tanto un Renzo como una Zoe. Y a pesar de que saben que están viendo el final de la palabra, los chicos proponen ambos nombres y dicen que puede ser cualquiera de los dos. La docente avala ambas posibilidades señalando que So forma parte de los dos nombres. Y entonces deja ver la sílaba inicial. Inmediatamente reconocen la de loro, porque loro está en la L del abecedario que comparten en el salón. Algunos intentan descifrar y empiezan a decir Lorenzo, y el dueño del nombre hace un gesto que lo delata y finalmente gritan su nombre. No es la primera vez que lo hace, a los chicos les encantan, reclaman volver a hacerlo y celebran cada nueva oportunidad. La maestra tiene que ordenarlos una y otra vez porque todos quieren responder al mismo tiempo. Mientras responden, juegan a adivinar nombres que saben que no existen. Cuando empiezan a adivinar entre comillas, fácilmente piden una más difícil, danos una más difícil. En esta situación se trata de anticipar qué puede decir en una escritura a partir de contar con una parte, dentro de un contexto semántico conocido, un contexto verbal, que son los nombres de los compañeros del aula. Está planteada como un juego de adivinanzas, y lo es desde el punto de vista de los niños, pero también desde el punto de vista de la docente, es una situación para enseñar a reflexionar sobre el sistema de escritura, en este caso, a leer, porque hay un contexto verbal, los nombres, y hay índices textuales, las partes que se van viendo, a partir de las cuales se hacen anticipaciones que se verifican o se contradicen con el resto de la escritura cuando queda visible. Es decir, lo que está haciendo la maestra es invitar a coordinar lo que ya saben que puede estar escrito con lo que se está efectivamente escrito, está enseñando a leer. Las escenas podrían ocurrir en sala de 4, en sala de 5 o en primero. Dependiendo de la trayectoria de todos y de cada uno de los chicos y las chicas concretas que estén en la sala o en el aula, se podría plantear de una manera diferente para que resulte desafiante desde el punto de vista intelectual a distintos chicos. Porque si la situación deja de ser problemática, es decir, a los chicos ya les resulta fácil, pasa a ser un ejercicio de aplicación de lo que ya saben, y no solamente perderían el interés, sino que también no serviría para aprender. Para jugar sí, pero para aprender no. Los seres humanos, a cualquier edad y en cualquier contexto sociocultural, aprendemos resolviendo problemas. Entonces, vamos a volver a la caja para pensar cómo puede ir variando. Placa 25. En un primer momento, lo puse escena 1, pero para señalar que así arranca la situación, en la caja están todos los nombres de los chicos del aula y todos saben que están todos los nombres de los chicos del aula. Como en el aula hay pares de niños con nombres parecidos, como Francesca y Francisco, como Malena y Martina, no elige esos nombres para empezar. Comienza por 4 nombres muy distintos: Alma, Guadalupe, Mateo y Olivia. Para todos esos nombres hay muchas pistas. Alma empieza con una que todos conocen. Guadalupe se reconoce fácilmente porque es uno de los nombres más largos del aula. Mateo tiene la de Mar, que ya dije que la saben, y Olivia es el nombre de un personaje de cuento muy conocido que circula en la sala. Cuando de esta manera de armar la situación ya no resulta desafiante a esos niños, no importa qué edad tengan, sigue trabajando con nombres muy parecidos, pero con inicios y finales diferentes, y avisa que en la caja va a incluir nombres de niños que no están en el salón, es decir, son menos previsibles. Placa 26. ¿Sí? Entonces ahí aparece trabajando con Guillermina y Guillermo, Francesca y Francisco, Felipe y Felisa, y no importa que estén ahí, son nombres. O sea, los chicos saben que van a aparecer nombres de niños que no están presentes en el salón. Un poco después va por nombres con inicio y final igual, pero interior diferente, la 27. Y ahí tenemos
a Santino y a Santiago, a Mirko y Miro, a Malena y Maitena. Por último, incluye en la caja otros nombres, personajes de cuentos con nombres comunes y propios. El universo se va ampliando y se va haciendo menos previsible. Por último, la situación, que es una entre muchas posibles y además una de las varias que están en simultaneidad en el aula, en algún momento va a dejar de desarrollarse para dar paso a otro tipo de situaciones. En este ejemplo, la situación va progresando, es decir, va haciéndose cada vez más desafiante. Eso quiere decir que la situación progresa. ¿Cómo? Modificando los nombres sobre los que se trabaja. Lo que varía, es decir, la variable sobre la que se apoya la progresión de la situación, en este caso, son las características lingüísticas de los nombres, que van de poco parecidos a muy parecidos. Y el universo de nombres que contiene la caja, de muy previsibles porque son todos los de la sala, a menos previsibles porque son nombres que no son nombres, pero no están en la sala. Placa 28. En las situaciones que acabo de describir, se está reflexionando sobre la escritura. Y enfatizo que son situaciones para aprender a leer. Porque para aprender a leer hay que reflexionar sobre la escritura. En la oralidad, puedo no darme cuenta que Renzo y Zoe tienen una parte en común, o cuál es la parte que rima entre rosa y mariposa, algo que a los docentes nos parece muy fácil y que no es nada fácil para los chicos. No porque escuchen mal, no porque tengan ningún problema, sino porque no es tan fácil aislar las partes del continuo oral. Pero frente a la escritura, el papel o la pantalla me muestran partes estables iguales, partes en común. La pregunta entonces es, ¿qué parte suena igual en estos dos nombres en los que veo una parte escrita igual? ¿Qué es lo que tienen en común cuando los digo? Porque podemos ver que hay una parte en común cuando están escritos. Siguiente placa, la 29. La escritura permite a todos y a todas, incluidos quienes aún no advierten que hay una relación entre la escritura y la pauta sonora del habla, es decir, los que vienen más atrás o simplemente los más pequeños, ¿no? La escritura permite a todos y a todos, incluidos los que no saben que hay relación entre oral y escrito, hacer un análisis más profundo de las relaciones que las marcas tienen entre sí y con la oralidad. Y este es un primer sentido en el que enfatizo que la escritura democratiza, hace más accesible el análisis. Se necesita escritura para analizar el lenguaje oral. Hay una relación entre los grafemas y los fonemas, no hay ninguna duda, pero no se llega a establecer esas relaciones desde un primer momento, y menos primero en la oralidad y después en la escritura. Es al revés, es la presencia de la escritura y mejor aún, el esfuerzo por analizarla en los intentos por leer o los intentos por escribir, los que conducen a empezar a aislar en el continuo de la oralidad partes que no están naturalmente aisladas y que a la humanidad le costó siglos estabilizar en los sistemas de escritura que hoy conocemos. Placa 30. La escritura entonces, como dije, devuelve en el papel o en la pantalla unas marcas discontinuas, estables, que son lábiles y continuas en la oralidad. ¿De cuántas maneras se puede separar mariposa? Ma-ri-po-sa. A-ri-pu-o-sa. Ari-pu-osa. De muchas maneras. La oralidad es más lábil. La escritura devuelve en el papel o en la pantalla esas marcas y entonces ahí son más fácilmente analizables. Cuando solo se trabaja en el continuo de la oralidad, no es sencillo aislar los sonidos. Es necesario enseñar a reflexionar sobre qué representan las marcas y cómo lo representan. Para eso, la escritura tiene que estar presente.
y hay que intentar interpretarla e intentar producirla. Paso al tercer punto, placa 31, que es la reflexión sobre la escritura ahora cuando se está aprendiendo a escribir. Hasta aquí describí fundamentalmente la práctica de lectura y la reflexión sobre el sistema de escritura que es posible y necesaria para aprender a leer. Pasamos ahora al escribir. Se aprende a escribir escribiendo mucho, en forma frecuente y sostenida, y reflexionando sobre qué se escribe y cómo se escribe solos o con otros. La intervención oportuna del docente es muy necesaria para que las chicas y los chicos avancen, y en muchos casos, especialmente con los más pequeñitos, es indispensable para que se animen a escribir lo mejor que puedan, no como puedan, sino lo mejor que puedan. Es indispensable para darles confianza en sus posibilidades, para valorar sus producciones y también para proponerles consignas diversas de escritura, siempre dentro del campo de conocimiento en el que estén trabajando. Ese campo de conocimiento casi siempre además está generado por las lecturas del docente. No voy a hablar sobre la situación de lectura en voz alta del docente frente a los niños, porque de eso hay muchísimo y se hace en todos los jardines. En nuestra experiencia contamos con algunos criterios que son fundamentales sobre la práctica de escritura en las aulas y en las salas. Es necesario escribir cada día, es una máxima, todos los días se escribe, pero escribir, no copiar. En la copia hay o puede haber aprendizaje de las formas gráficas, de la variedad de las letras, de la direccionalidad de la escritura, de la disposición gráfica. Y por eso no es que nunca copiamos. A veces enseñamos a copiar fundamentalmente el propio nombre. Pero no es lo que más hacemos. Lo que más hacemos es escribir. Para escribir los chicos tienen que tomar decisiones sobre qué letra poner, cuántas letras poner, en qué orden ponerlas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿En qué orden? Esas son las decisiones del escribiente. En preescolar, al menos una vez al mes, más o menos, escribimos algo extenso y lo reescribimos a través de la escritura del docente. Eso es más extenso que se escribe, puede ser un episodio de un cuento, puede ser la descripción de un escenario, puede ser un sueño, una anécdota, las observaciones de un experimento de ciencia, las conclusiones sobre las observaciones de un experimento de ciencias. Casi siempre, pero no exclusivamente, estas situaciones se realizan a través del docente o por dictado al docente. Los niños dictan al docente lo que quieren escribir de manera colectiva. Dijimos que cuando se escribe se toman decisiones más allá de la forma, y en estas situaciones de dictado al docente las decisiones recaen sobre el lenguaje escrito, y por eso la reflexión en estas situaciones es una reflexión sobre el lenguaje. Por razones de tiempo no me voy a referir tampoco a estas situaciones, pero sí lo voy a hacer sobre las escrituras de los niños por sí mismos. Que en preescolar tratamos de que al menos una vez por semana escriban o una lista de palabras. Una lista puede ser 2 o 3, no hace falta más, rótulos, epígrafes, es decir, textos muy breves, siempre dentro del campo semántico en que están leyendo o estudiando. Nuevamente dijimos que al escribir los niños toman decisiones que van más allá de la forma. Y en este tipo de situaciones las decisiones, recuerdo, son sobre qué letras, cuántas letras, en qué orden. Si no toman esas decisiones, no es una situación de escritura por sí mismo, es otra cosa. Por lo tanto, estas son las situaciones para reflexionar sobre el sistema. Proponemos escrituras que varían en extensión, en disponibilidad de las fuentes de información para escribir y en el grado de transformación en relación a los textos fuentes. Imagen 32. Nos vamos a detener aquí entonces en una intervención en esas situaciones. Y me voy a detener porque sabemos que no alcanza con ejercer las prácticas de cultura escrita. La enseñanza del sistema de escritura consiste en generar situaciones que se centren en la reflexión sobre las unidades menores, fonemas y grafemas, y esto es difícil, tanto en la formación inicial de los docentes como en el ejercicio de la profesión, nos da a todos mucho trabajo.
La investigación psicogenética, las investigaciones de Emilia Ferreiro, de Ana Teberoski, de Sofía de Vernon, de Mónica Alvarado, de Celia Zamudio, de Celia Díaz, entre otras, brindan una explicación y no solo una descripción sobre los procesos de adquisición. Tal explicación no solo es evolutiva, sino también psicogenética, es decir, ordena las respuestas posibles de los niños de menos evolucionadas a más evolucionadas, pero además hace otra cosa fundamental, que explica por qué los niños transitan de una respuesta menos a una más evolucionada. Y conociendo esos aspectos del proceso es que se han diseñado en todos estos años muchísimas intervenciones para niños en distintos momentos del proceso. Placa 33. Sabemos, como en estos ejemplos, que en determinado momento los niños escriben sin tener en cuenta la pauta sonora del habla y las salas de 4 están llenas de estos niños y muchos de los niños de 5 también están en este momento, obvio que los de 3 también y más atrás también. Son los que no vinculan con la pauta sonora del habla, son las llamadas escrituras presilábicas. Para los pequeños, no es necesario que las escrituras se vinculen con la sonoridad. Pero los más avanzados dentro de esta conceptualización consideran que es indispensable que cada cadena gráfica, es decir, cada palabrita que van escribiendo, contenga letras distintas entre sí y con la otra cadena gráfica, y que como mínimo sean 3. Bajo esta conceptualización, las palabras más largas en la oralidad no tienen por qué tener más letras, y las más cortitas tampoco tienen que tener menos letras. Tampoco esperan que vocablos que empiezan igual o terminan igual cuando se dicen tengan que tener las mismas letras que las partes dichas. Por su parte, sabemos que desde muy pequeños, y esto es universal en las lenguas latinas, alrededor de los 4 años, todos los chicos pueden separar en sílabas orales. Pueden decir camioncito, mariposa, sin ningún problema y sin que se lo enseñemos. Pero no usan aún ese conocimiento de la segmentación oral sobre el lenguaje para escribir, simplemente porque no han construido la idea de que hay una relación entre escritura y oralidad. Placa 34. Maya tiene 4 años y produce estas escrituras. Primero escribe su nombre, Maya, que sabe copiar, ya de memoria, y luego rompecabezas, bicicleta, pelota, camión. Todas leídas con un señalamiento continuo, ¿sí?, que va del inicio hasta el final de la cadena gráfica. Se observa claramente que la cantidad de marcas no guarda relación con la extensión de los enunciados y tampoco podemos advertir alguna pertinencia en el uso de las letras, no empiezan, ni terminan, ni tienen las D. Durante mucho tiempo escrituras como estas pasaron y siguen pasando desapercibidas. A lo sumo se ve allí que Maya sabe trazar letras y ponerlas en línea, y que hace como que escribe. Pero pareciera que Maya no escribe, y menos que está pensando sobre la escritura. Sin embargo, ahora sabemos, gracias a la investigación psicogenética, que Maya está pensando sobre la escritura, sobre los elementos de la escritura y sobre las relaciones, no solo haciendo letras. Maya organizó un sistema de escritura donde cada enunciado se produce con un mínimo de 4 y un máximo de 6, y donde acomoda las marcas para que cada cadenita gráfica sea diferente a la otra. Pensando en lo que Maya ya sabe, nos planteamos intervenir para que comience a construir la relación entre partes sonoras y partes gráficas, todavía sin exigencia de que use un valor sonoro convencional o pertinente. Tengo una descripción de una intervención que no sirve para trabajar con Maya, pero la voy a saltear en honor a que quede tiempo para la presentación, para tener algún intercambio posterior. Voy a ir entonces a la placa, déjenme ver cuál sigue, esta, la 36. Recuerden cómo escribía Maya, ¿verdad? Y ahí en la placa 36, Maya está escribiendo, ¿sí?, con una ayuda específica, es decir, con una intervención específica. Hay un video sobre esto, pero no paso el video porque nos llevaría mucho tiempo.
escribe con Tiago y con Alma, están en equipo, todos producen una escritura presilábica diferenciada en cantidad y variedad. A los tres les pedimos que escriban deteniéndose a pensar qué dice a medida que van agregando cada marca en el papel. Voy a mostrar solo la última escritura producida en el equipo, la última que se dictó, supuestamente la más difícil porque es helicóptero. Vamos ahora a la placa 37, donde ustedes pueden seguir la transcripción del video. La docente dicta helicóptero y le pregunta, ¿con cuántas vas a poner helicóptero? Recordemos que la reflexión que queremos promover son sobre qué usar, cuántas usar y en qué orden. Entonces ahí estamos enfatizando sobre el cuántas. La docente interviene solicitando que Maya anticipe la cantidad de letras a producir, es decir, una reflexión sobre la cantidad, que todavía ella no se lo plantea espontáneamente. Entonces a esta altura, después que le hicimos la misma pregunta en cada una de las 8 palabras que vienen escribiendo, y que cada vez le fuimos diciendo y hasta ahí qué dice, y hasta ahí qué dice, Maya empieza a contar con los dedos silenciosamente y dice 5, helicóptero, es un pentasílabo. Y eso lo hace después de varios intentos. Entonces la docente hace circular eso que dice Maya, enfatizando, Maya va a escribir helicóptero y me dijo que lo va a escribir con 5. La nena escribe una A, y le preguntamos, ¿ya dice helicóptero? La pregunta lleva a reflexionar sobre la relación entre el todo y las partes. Maya dice un no con la cabeza, y entonces le decimos, y entonces hasta ahí ¿qué dice? Esa solicitud de interpretación de una parte es a lo que llamamos la detención, ¿no? Nos detenemos a ver qué dice en esa parte, a pensar en las partes. Recuerden que está escribiendo helicóptero. Sin duda Maya sabe que escribió una A. Si le preguntamos qué letra es esa, nos va a decir, ¿qué escribiste hasta ahí? Porque estoy escribiendo helicóptero. Tiago, hasta ahí, ¿qué parte de helicóptero dice? Y Tiago dice helicote. Tiago da una respuesta menos avanzada que Maya, pero no obstante, también para Tiago significa un avance con respecto a lo que venía pensando. ¿Por qué? Porque a una parte de la escritura le hace corresponder una parte de la oralidad. Entonces Tiago, de una manera menos evolucionada que Maya, pero lo está haciendo, está empezando a considerar la cantidad. Placa 38. La docente, la siguiente, a ver, y Maya agrega una E. ¿Hasta ahí qué dice? Nuevamente hay un pedido de interpretación de las partes, y entonces Maya dice, co. Maya ajusta cada letra escrita a una parte dicha en el orden en que son dichas. Al hacerlo, posiblemente porque la primera sílaba suena un único núcleo vocálico, atribuye 2 sílabas a la primera letra. ¿Helicó dice? ¿Ya dice helicó? La repregunta es para que relea. Maya, como respuesta, agrega una más. ¿Hasta ahí qué dice? Nuevo pedido de interpretación de partes. Maya dice Maya dice helicóptero y empieza a señalar en la A, li en la E, co en la N. Espera. Li, co. Acá falta una, señala en el final. En ese momento se ve claramente cómo es la presencia misma de la escritura la que lleva a Maya a reflexionar sobre las partes. Para Maya posiblemente 3 letras sean suficientes para que diga algo, por eso paró. Sin embargo, es esa puesta en relación que la hace por intervención del adulto la que la hace ajustar la relación entre partes dichas y partes escritas para que siguen pensando. Ponela, le dice la docente. Placa 39. Maya agrega una M, queda a E, N, M y vuelve a interpretar.
li, co, tero. Maya parece quedarse conforme con la escritura de 4 letras, adjudicando 2 sílabas a la última. Pero la que no está conforme es la maestra. Entonces, ¿ya está? A ver, hasta ahí, entonces, tapa y deja ver solo la A. Y ahora ya es interpretación por partes de la escritura producida, no en proceso de producción. E, dice Alma, es otra de las nenas. Maya dice, yo he, dejando ver una más. Li, dejando ver una más. Co, dejando ver una más. Placa 40. Te, falta, con mucha sorpresa, grita Maya. Y entonces cuando interpreta por la presencia de la escritura es que se da cuenta que falta una parte más. ¿Qué pasó? Falta. Agrega una U, quedan las 5, ella sola ahí interpreta helicóptero y da por finalizada. Ok, ¿todos de acuerdo? Pues sí. Maya escribió por primera vez silábicamente sin valor sonoro convencional. ¿Recuerdan la escritura que mostramos en el inicio? No había ningún tipo de segmentación. Maya acaba de descubrir, gracias a una intervención específica, la escritura con detención, un tipo de intervención que debemos a Sofía Vernon, quien la exploró de manera clínica en los 90, que la escritura acaba de describir que la escritura tiene una relación con la pauta sonora del habla. Este modo de intervenir, de enseñar, acercando la enseñanza al aprendizaje, es posible porque el conocimiento psicogenético nos permite comprender de qué manera piensan, que piensan distinto, no que no piensan o que piensan mal. Y en consecuencia, podemos experimentar en el aula acerca de los modos más precisos para ayudarlos en la evolución. Desde el punto de vista didáctico, conocer los procesos nos permite acercar efectivamente la enseñanza al aprendizaje, promover la reflexión sobre las unidades del sistema de escrituras, sobre las palabras en los enunciados, sobre las sílabas en las palabras, sobre las letras en las sílabas, y propiciar coordinaciones de informaciones que conduzcan a encontrar respuestas cada vez más próximas a las convencionales. Es cierto que cuando se trata de una situación de escritura y no de copia, la enseñanza que proponemos no es directa ni explícita, porque es reflexiva. Pero no es cierto que se reduzca la inmersión en el lenguaje escrito. No se espera que aparezcan las reflexiones que acabamos de describir. Suceden porque hay una intervención intencional y sistemática del adulto, que no es una enseñanza directa y explícita de aquello que esperamos que los niños construyan, sino que genera una situación para que las ideas infantiles se manifiesten a fin de proponerles argumentos y contraargumentos para que se pongan en discusión. Algunos de esos argumentos son las propias escrituras convencionales que forman el ambiente del aula, porque esas escrituras estables cuestionan permanentemente las ideas de los pequeños, aunque no resulten igualmente analizables en cualquier momento de la evolución. Otros contraargumentos provienen de las contradicciones que promovemos que aparezcan a propósito de las interacciones con formas de reflexionar de los otros, porque se proponen desde formas de resolver problemas con los pares y con otros adultos. En todos los casos lo que tratamos de presentar son problemas. Paso a la cuarta parte, placa 41, la construcción de fuentes de información segura para leer o para escribir en el aula o en la sala. La experiencia sistematizada durante varias décadas de trabajo con los más pequeños permiten sistematizar algunas condiciones indispensables para que todos los niños progresen en la comprensión del sistema de escritura. Nos referimos a algunos dispositivos que con el trabajo sostenido se convierten en fuentes de información en el aula y en la sala, es decir, son útiles para interpretar y para producir escrituras. ¿A qué fuentes nos referimos? Pueden ser muchas, voy a mencionar 3 tipos que son de las más usadas. Placa 42, en todas las salas hay una pequeña biblioteca en funcionamiento para asegurar, a veces la biblioteca es una cajita, ¿sí? Donde hay
20 o 30 libritos. Hay una pequeña biblioteca en funcionamiento para asegurar la participación cotidiana de los chicos en la cultura escrita, libros que están siempre disponibles, que se prestan, que el maestro lee todos los días, que se van en préstamo al hogar, que se comparten y se comentan. El lugar de la biblioteca 43 también es propicio para generar un listado de textos que se van leyendo para armar una agenda de lecturas. De este modo, se dispone de escrituras convencionales que por ser usadas cotidianamente se transforman en previsibles y en fuentes de información. De allí salen cuestiones como Feriado empieza como Federico, porque hay 10 cuentos sobre Federico. Mago está en Willy y el Mago, porque también están los cuentos de Willy y hay uno que es Willy y el Mago. Chancletas es como Chanchitos, porque está en la lista de los cuentos de 3 intentos. La otra fuente de información, placa 44, es el trabajo con nombres propios. La relevancia del nombre propio, por cierto, cuando hablamos de esos listados de nombres de cuentos, son listados de nombres de cuentos producidos por la docente, es decir, son escrituras convencionales. Y con los nombres propios pasa algo parecido, los nombres propios o están producidos por las docentes o en estos contextos están copiados de la producción convencional. Ya sabemos la importancia del nombre en propio en la infancia y sabemos que contar con listados de nombres de muy diversas maneras, entre ellas en el uso de la biblioteca, como en la placa que estamos viendo, donde anotan para cada cuento quién lo leyó, es una ocasión privilegiada para que los chicos puedan saber quién leyó cada cosa, a cuál pueden recomendar, cuál no me tengo que llevar porque ya lo leyó un compañero y lo comentó y no me interesaba, etc. El trabajo con el nombre también puede estar, placa 45, en situaciones donde se aprende a reconocer los nombres, cómo reconocer el propio nombre en el lugar para colgar la mochila o la bolsita, cómo pasar lista, cómo averiguar la cartelera de quiénes cumples años en este mes, cómo leer a quiénes pertenecen a determinado equipo, o en la copia del nombre, placa 46, donde poco a poco y abandonando el modelo se aprende a escribir el nombre en la hoja de las tareas, a completar la ficha de préstamo, a anotarse para hacerse responsable de una tarea semanal, a escribir el nombre para participar de un equipo de un juego. Saber reconocer y escribir algunos nombres convencionalmente es una condición para otras situaciones de lectura y de escritura. Y la última, tal vez la más discutida y discutible, placa 47, es un conjunto de palabras estables asociadas a un abecedario, que es una fuente de información muy importante. Como el abecedario es un material insoslayable, su presentación y el trabajo conjunto de los chicos en el armado también es una tarea que ocupa un tiempo de trabajo. Lo que están viendo en la placa es uno de los que se usó en pandemia, donde hicimos un abecedario personal para cada niño. Decimos abecedario descontando que no estamos hablando solo de la letra, sino de letras acompañadas de una palabra que la contiene en posición inicial y con una imagen lo más despejada posible. Es decir, la escritura cuenta con un contexto gráfico para poder anticipar qué dice en esa palabra. Por eso sabemos cuál es la de mar, cuál es la del oro, etc. 48, el abecedario además se organiza como un portador abierto dentro de la sala, esto no lo pudimos hacer en pandemia, es decir, permite que tener las letras, la imagen de entrada con la palabra de entrada, y a medida que vamos trabajando sobre distintos contextos vamos incorporando otras escrituras que van ampliando el repertorio de palabras estables. Que no son todas, son algunos. Entonces en la A está de entrada auto, pero después se agrega Andrés, Abril y después se agrega amarillo y azul, dependiendo del contexto en el que se esté trabajando. En nuestra experiencia, si los docentes los remiten a menudo a buscar en el banco de datos, en el abecedario, los chicos recurren a él con frecuencia creciente cuanto están escribiendo. Y a cada uno le va a servir para cosas diferentes. Cuando solamente están haciendo garabatos, tener muchas palabras estables sirve para aprender a trazar letras que no conocía. Mientras que para los que están buscando un valor sonoro convencional, van a ir a buscar la del oro porque quiero escribir lotería. Son textos expuestos en la sala que se consultan entonces diariamente y se usan diariamente.
como por ejemplo, además de los mencionados, los últimos que voy a mencionar son la agenda semanal, este sería la siguiente, la que dice agenda semanal, ¿sí? Esto también está en todas las salas, y entonces ahí aparecen diálogos como, mañana es miércoles, recordamos que tenemos que traer mañana, a ver si hay que traer algo a la sala porque tenemos algo que hacer. Hay educación física, no sé, para estar seguros vamos a leer. ¿Dónde dice miércoles? Aquí, señalando, pregunta la maestra, ¿no? Aquí, y va señalando lunes, martes en orden, y los chicos van diciendo a coro. Cuando llega martes, algunos chicos al principio dicen miércoles porque está la de miércoles. Algunos dicen con M, con MIE, con MIER, con la de Mateo. Claro, por eso, y la maestra afirma, ¿no? Por eso, algunos se confunden porque acá tenemos dos con la misma. Y algunos dicen, no, la otra. Claro, es difícil, dice la maestra. ¿Se fijaron que los dos terminan igual? Empiezan igual y terminan igual. Es la más larga, dice alguien, y es cierto, miércoles es más larga que martes. Además es el tercer día de la semana, que es una manera de encontrar, si quiero el jueves para escribir juguete, ir a encontrarlo. El otro es el calendario de cumpleaños, esta es la siguiente, por favor, el calendario de cumpleaños y otras fechas, esos son los celestes, son parte del calendario escolar de Argentina, perdón, ahí quedó una que está mal escrita, porque tiene una abajo, y están los cumpleaños de los chicos. ¿Quién se anima a leer todos los meses?, pregunta la maestra. Hacemos lo mismo que con los días, ¿no? Vamos señalando. Bueno, y ahí pasan cosas siempre que son objeto de reflexión. Gustavo, ¿te animás a buscar agosto? Y Gustavo señala abril, pero Franca se levanta con una compañera y dice, acá dice agosto es en este, porque yo cumplo en agosto y yo sé que estoy acá, este es agosto. ¿Cómo funcionan estas fuentes de información segura? Y voy terminando. Ahora sí, vamos a la placa 51. Voy a poner un ejemplo de una colega, Natalia Cruz, una docente de Montevideo, Uruguay. No es de Argentina. La docente dice, los chicos están por ponerse a escribir. Y miren qué interesante lo que sucede en el aula. La docente dice, para escribir sol, tienen que escribir caracol, col, saca los cuernos al sol. Para escribir sol, ¿hay algún día de la semana que me sirva para poder escribir sol? Verano. Días de la semana, Mate. ¿Dónde están los días de la semana? Los niños y la maestra señalan dónde están los días de la semana, lo que acabamos de ver. Pasa Victoria y señala el cartel de sábado. ¿Cuál es ese?, dice la docente. Los niños, sábado, dicen varios a la vez. ¿Hay algún mes del año que nos pueda servir para escribir sol? Señalando el calendario anual. Septiembre, en Argentina y en Uruguay se dice septiembre sin la P, yo sé que ustedes no. Se dice y se escribe. La docente, septiembre, ¿dónde dice septiembre? Santiago muestra interés en pararse a señalar. Santi, ¿querés pararte a señalar? El niño se para y señala donde dice. 52. Precioso. ¿Y hay algún nombre que me pueda, para que pueda escribir sol? Byron está parado al lado de la docente y de los carteles con los nombres. Este dice, y señala Santiago. Sofía, dice otro. La docente señala donde dice Sofía, Byron sigue señalando donde dice Santiago. ¿Cuál es ese? Indicando Santiago que está siendo señalado por Byron. Santi, dicen algunos chicos. Santiago, dicen varios. Varios señala el otro cartel, que también tiene ese, Sabrina. ¿Cuál es ese? Señalando Sabrina. Sabrina, precioso. Todo esto vamos a tener que tener en cuenta a la hora de escribir la partecita que tenemos que escribir. Siguiente placa, la 53. Entonces, de eso se trata, ¿no? De apelar a todos los medios para que no solo escriban como puedan, sino lo mejor que puedan y con el mayor grado de autonomía posible.
Autonomía que no significa no depender de nada ni de nadie, sino tener la capacidad de decidir por sí mismo en un contexto donde el docente, la escuela, generó las condiciones para que se tomen las mejores decisiones posibles a la hora de elegir, en este caso el de escribir, qué letra, cuántas letras y en qué orden. Voy a ir concluyendo. Lo primero que quiero concluir es que en las prácticas de siempre en preescolar es indispensable, si no está, agregar la escritura. Ningún maestro alfabetizador en cualquier nivel de enseñanza puede contentarse con cantar, recitar, contar cuentos o jugar con las palabras. Placas, la siguiente que es la, perdón, me perdí, 54. En todos los preescolares se canta y está fantástico. ¿Qué quiere decir que le agregamos presencia de escritura? Que las letras de lo que cantamos están a disposición de los chicos. Que a veces en alguna partecita intentamos seguirla con el dedo. Que a veces trabajamos encontrando por dónde voy mientras voy cantando, que a veces buscamos dónde están las dos palabras que riman. Siguiente, la 55. En todos los preescolares se lee y se recita poesía, y está fantástico, y es una base, y es importantísimo para el desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que no nos olvidemos de la escritura. Que además de leer y de recitar poesía, intentemos seguir los versos mientras se va diciendo de memoria. Intentemos buscar dónde están escritas las palabras que riman, igual que en el caso anterior. Intentemos escribir un nuevo verso que quede bien con una estrofa, y muchas cosas más. 56. Afortunadamente, en todos los preescolares se cuentan muchos cuentos. Esa es una base fundamental. Pero, por favor, que el cuento esté a la vista de los chicos mientras lo contamos y dejémoslo a disposición de los chicos después que lo terminamos de leer. Invitemos a seguir la lectura del docente en algún fragmento, a ubicar por sí mismo algún pasaje donde dice algo, a escribir la lista de los personajes y sacarla del cuento, escribirla por sí mismo y ponerla en su lugar en el abecedario donde seguimos anotando nombres de cada letra, a crear un nuevo episodio que se dicta al docente, esa sería otra situación de las que nos desarrollamos mucho. 57. Y afortunadamente en todos los preescolares se hacen 1000 juegos con palabras, rimas, barquito cargado de, veo, hagámosla con escritura frente a los chicos mientras se juega. Veo, un barquito cargado de, y lo que vamos diciendo lo vamos escribiendo. Escribir las respuestas que se van dando mientras se juega a compararlas. Cargar el barco de palabras escritas, escribir los nombres de lo que voy viendo. Escribir mientras se juega. Y esto no quiere decir que todos pueden interpretar lo que estoy escribiendo. Algunos van a interpretar la situación, algunos se van a dar cuenta de que en eso que estoy escribiendo hay partes comunes, algunos van a leer, poco a poco, cada quien con lo que pueda. En síntesis, para enseñar a leer y escribir hay que hacer presente la escritura. La última, la 58. Dije que la escritura democratiza porque su presencia permite hacer un análisis más profundo y posiblemente para muchos chicos antes de lo esperado sobre las relaciones entre la oralidad y la escritura. Porque la oralidad es inestable, fugaz y diversa, mientras que la escritura estabiliza y hace del lenguaje un objeto que se queda quieto, que permanece para poder ser analizado. Agrego algo más sobre la función democratizadora de la escritura. Los chicos pueden pronunciar y entonar de manera diversas. En mi región, en la oralidad, perro puede ser dicho perro, pero también por los chicos, pego, pedro, pero. Lluvia puede ser lluvia, pero también lluvia o lluvia, depende de la región de Argentina.
¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay tantas pronunciaciones diferentes para la misma palabra escrita? Excepcionalmente, porque algún niño puede tener alguna dificultad específica, muy excepcionalmente. Pero puede aprender a escribir, ¿eh? Por lo general, en las edades con las que ustedes trabajan, en preescolar, simplemente porque todavía son chiquitos. Y aún cuando ya son más grandes, y cuando somos grandes, y no tengamos ninguna dificultad, eso va a seguir sucediendo porque el castellano tiene una enorme diversidad de variedades dialectales, todas bellísimas. Y porque cuanto más lenguas en contacto hay en una región, más variedades se encuentran en el habla. Y vaya si México tiene lenguas. Bien saben los taxistas de la Ciudad de México que para mí existe una colonia que se llama Coyoacán, cuyo nombre jamás comprendían hasta que aprendí a decir Coyoacán. Y lo mismo me pasaba con la calle que para mí era Sola, que es Xola. Y nunca para mí era Xola ni Sola. Sin embargo, lo digamos como lo digamos, Coyoacán y Xola siempre se escriben del mismo modo. Cuando aún no me había dado cuenta que el problema era cómo lo pronunciaba, que por eso no me entendían, escribía la dirección y el taxista inmediatamente me comprendía. ¿Por qué? Porque la escritura es una lengua franca frente a las variedades de habla. La palabra escrita es común a todas las variedades. También en ese sentido la escritura es democratizadora. La escritura nos permite entendernos mucho mejor porque hay algo común que permanece igual ante la diferencia. Por eso, entre otras cosas, enseñamos a escribir. La escuela y el preescolar no necesitan enseñar a hablar. Los chicos llegan sabiendo hacerlo en su propia variedad y lo que necesitan es que lo antes posible aparezca la escritura, porque es allí donde tienen mucho para aprender sobre la escritura y sobre el habla. A través de las escrituras nos entendemos mejor, nos defendemos mejor, construimos mejores argumentos en el espacio en público y está sabido, como le pasó a Camila Sosa, que la escritura cura, sana, ampara ante todo tipo de sufrimientos. Ojalá haya podido colaborar un poquitito para que todos los chicos y las chicas disfruten de la escritura y del aprendizaje de la escritura en un mundo donde nos entendamos mejor. Qué buena falta nos hace. Muchas gracias y espero vuestras preguntas para seguir conversando. Muchas gracias, maestra Mirta Castelo. Son varias las preguntas que tenemos y muchas más las felicitaciones, los agradecimientos. Hay padres de familia que están escribiendo, como la mamá Adriana Luna, que dice, me parece muy interesante saber como padres cómo aprenden nuestros hijos. Son de esos comentarios muy valiosos que estamos recuperando del chat. También la supervisora de Nezahualcóyotl, Mirna Fonseca, dice que estos espacios son valiosos para generar la reflexión sobre la práctica docente. Así son varios los comentarios y felicitaciones. Y tenemos también preguntas. Hay dos que tienen en común algunas cosas. Dice así, ¿cuál es la pertinencia de exponer en el aula alfabeto en colores y dibujos? Y tiene un poco que ver con esta otra. Dice, ¿qué riesgo representa para los niños asociar una imagen con una palabra específica en el proceso de aprender a leer y escribir? Dejo de momento esas dos, maestra Mirta. A ver, yo dije, el alfabeto es una de las cosas más discutidas. Bien, el alfabeto ordena. A ver, riesgo... Depende de cómo se haga. Yo diría no hay riesgo. ¿Qué problema puede haber en que estén las letras del alfabeto expuestas? No hay riesgo. Siempre y cuando se trabaje bien. Es decir, ¿y qué entiendo yo por trabajar bien? Bueno, al principio sí aparece una palabra asociada, porque cuando... y además todos los carteles están en el mismo color. Todos tienen la misma forma de letra y el mismo color, tipo, tamaño y demás. No lo pueden distinguir, la primera palabra, supongamos que es auto para la A, ahí sí está el dibujo del auto para recordar que ahí está la A, pero todas las que vienen abajo y que vamos agregando a medida que vamos trabajando, ¿sí?
en ese momento especial, que es un momento es casi exclusivo de reflexión sobre el lenguaje, y que son 5 minutos. Esta semana estuvimos trabajando con los vehículos, y entonces acá traje el cartel de camión, ¿dónde lo vamos a poner? Y lo discutimos. Habrá quien diga que camión va en la A porque tiene A, y efectivamente la tiene, y habrá quien diga, no, es como Camila, y entonces son 5 minutos de intercambio y de poner ese cartel de camión abajo. Y después ya no es cuestión, sabemos que camión la pusimos antes que otra que pusimos después, que puede haber sido Colorado, cuando estuvimos trabajando sobre colores. Y quedaron ahí las palabras. Entonces yo riesgo en realidad no le veo la ventaja de que es una buena fuente de información, siempre y cuando se la trabaje como eso, como algo dinámico, como un lo que Sepúlveda llama un portador abierto, es decir, se va armando y rearmando cada semana. Cuando pasamos a otros maestros trabajan con un banco de datos en un tarjetero. A mí el tarjetero me resulta más incómodo, porque los chicos se paran, van y vienen al tarjetero. En cambio, una pared, un sector de la pared donde está el abecedario y las tiritas colgando, donde abajo se van poniendo los nombres, tenía una foto de eso que no la pasé, y abajo se van pegando los nombres, me parece mucho más práctico, es de lo que más práctico me parece. La duda sería, a ver, en todas las salas, yo a los chicos de 3 no los molestaría con eso, pero si está, no les hace mal, ¿qué mal les va a hacer? En la de 4 y de 5 sí ya la pondría. ¿Por qué? Porque los de 3 todavía no se están preguntando tanto por los valores sonoros convencionales, pero hay muchos de 4 que ya se empiezan a preguntar por los valores sonoros convencionales, y tener el alfabeto da autonomía. Da autonomía, ¿qué quiere decir? Que al principio los niños preguntan, ¿con cuál pongo? ¿Qué vas a escribir? Soleado. Soleado con la de sol. Y entonces está ya, y aprende a ir a buscarlo vos. ¿Sí? La autonomía es importante. ¿Sí? Entre otras cosas, la autonomía es importante no solo para la formación personal de los chicos, sino para la organización de la clase. Porque si todos me van a estar preguntando todo el tiempo, se acostumbran a ir ellos solos a buscar. Y pero no solo en el alfabeto, sino en los días de la semana y los meses del año y la lista de nombres. Esos 4 elementos están en todas las salas. ¿Es mucho para una sala? Y para la de 4 es mucho. Por ahí yo empezaría en la de 4 con los nombres propios y los días de la semana, y ver cuándo introduzco otra cosa. Pero en la de 5 sí yo quisiera que estén todos esos elementos. Y no más, porque más ya es sobreabundar, ¿no? Pero con todos esos elementos yo trabajo la autonomía. Ok, pues sí, es Alguien todo un puede tema. decir, no, yo no quiero trabajar con abecedario. Pues está bien, mientras haya alguna fuente de información segura, hay maestros que no hacen abecedario y hacen, si están trabajando con animales, un panel con los animales y los nombres, un panel con los colores, está bien. La cuestión es que haya fuentes de información segura donde ir a buscar información. Muy bien. Hay otras preguntas relacionadas con esto y también con algunas de las fotografías que mostró, quizá por ello surge más la duda. Dice Juan Molina, ¿qué ventajas tiene el uso de letras mayúsculas en la escritura de palabras? Los niños las adoran. A ver, cada tipo de letra tiene una ventaja y una desventaja. Primero, a ver, en este momento de la historia de la humanidad, el tipo de letra es una cosa sumamente complicada, porque a través de los medios digitales tenemos acceso a una enorme tipología de letras. Y eso es un engorro, es un problema. Para los niños, porque de repente una A tiene una forma completamente distinta a otra A, y siguen siendo 2 mayúsculas de imprenta, y son formatos completamente distintos. Los niños suelen casi siempre, cuando se los deja elegir escribir en mayúscula imprenta. Y la ventaja que tiene para ellos es la facilidad del trazado, porque la mayúscula imprenta son palitos y círculos abiertos, cerrados para un lado o para el otro, pero son muy fácilmente trazables. La desventaja de la mayúscula imprenta es que son 2,
que no distingue el espacio, no suelen al principio hacer la distinción de espacio entre palabras, no hay una marca que distinga, por supuesto, pero además no tiene oposición mayúscula-minúscula, y la oposición entre mayúscula y minúscula, que no tenemos cuando es todo mayúscula imprenta, es un indicador de lectura. Y el otro problema que se presenta es que algunas veces, pero esto no es un problema por la elección de los niños, sino en algunas escuelas, como los chicos escriben con mayúscula imprenta, les dan a leer solamente textos con mayúscula imprenta, que ahora hay muchos. Yo eso estoy francamente en contra. Tienen que leer la letra que se lee en los libros, que es la imprenta con oposición de mayúscula y minúscula. Se lee imprenta con oposición de mayúscula y minúscula. Se escribe en la que se sientan cómodos, porque bastante difícil es el problema conceptual para resolver con la escritura, como para que encima le compliquemos el trazado. Esto trae aparejado el problema de que a fines de primero o mediados de segundo hay que hacer el pasaje de letra. Pero el pasaje de letra tampoco es obligatorio. Enseñamos de primaria me refiero, ¿no? Enseñamos el pasaje de letra, pero los chicos siguen decidiendo en qué quieren escribir. En algunas escuelas de Ciudad de Buenos Aires, yo no he hecho la experiencia, pero en algunas escuelas de Ciudad de Buenos Aires están empezando a enseñar con imprenta mayúscula y minúscula. Para mí, no sé, hay debate sobre eso. En síntesis, los chicos tienen que escribir con la letra con la cual se sientan cómodas, porque es bastante difícil aprender a escribir como para que encima le compliquemos de entrada con el trazado. Y tienen que leer en la letra que se lee, no en todo mayúscula imprenta. Por eso yo estoy en contra de que las editoriales impriman en esa tipología, porque después sí les cuesta más aprender a leer. Ok. Muchas gracias, maestra Mirta. Y como últimas preguntas, dos que tienen que ver con algún tipo de recurso. Los preescolares cuentan con un recurso que es el alfabeto móvil, que son estas letras individuales, ¿no? Para formar palabras. Nos preguntan cómo hacer uso del alfabeto móvil de manera grupal. Y otra con otro recurso, tiene que ver con cómo usar los medios electrónicos para favorecer la escritura. Solamente esas dos, que tienen que ver un poco con los recursos. Sí. A ver, letras móviles. Yo a las letras móviles le encuentro dos momentos en los cuales son muy útiles. Uno es al principio, los de 3, o los de 2, si tienen salas de 2. ¿Por qué? Porque al principio a los chicos no les salen las letras en el trazado y no las conocen. Entonces trabajar con unas lindas letras móviles, ¿sí? Y armar las palabras con letras móviles les permiten, no están comprometidos en el trazado, y al mismo tiempo les permite ir conociendo formas de letras que después dibujan, después trazan, ¿no? No dibujan, trazan. Sirve entonces mucho para mí con los más chiquitos, y también cuando ya son más grandes, pero están muy inhibidos de escribir, porque les pasa algo a los chicos, cuando están muy disfrazados del grupo, supongamos uno de 5 que todavía está con una escritura presilábica muy primitiva, y todos los demás ya andan entre silábico y alfabético. Entonces, cuando están muy desfasados del grupo y vienen muy atrás, les da mucha vergüenza escribir trazando las letras ellos. Y las letras móviles desinhiben, porque es como que yo no escribo, lo escribo con otro objeto. Y lo mismo pasa con el teclado. Bueno, las letras móviles tienen otra utilidad muy importante para los chicos que ya escriben alfabéticamente y que se los suele llamar silábico-alfabéticos, pero que en realidad son cuasi alfabéticos, que son los que se comen algunas, los que ya, por decirlo de una manera rápida, ¿no? Es decir, ya escriben alfabéticamente, ya se puede leer su escritura, pero en vez de poner brisa, pusieron visa, en vez de poner planta, pusieron panata, ¿no? Entonces, con esos chicos se hace una... como Maya, que es darle todas las letras móviles de cada palabra para que las pongan en orden. Porque el problema de esos nenes es el orden. Ellos saben cuántas van. Y sabemos cuántas y cuáles con las letras móviles, y ellos tienen que ordenarlas. En esos dos momentos las letras móviles son, para mí,
en mi experiencia, muy buenas. En otros momentos me complica más, ¿no? Bueno, medios electrónicos. Por suerte les perdimos el miedo con la pandemia, una de las pocas cosas. Yo no soy muy partidaria de adelantar la entrega de medios electrónicos a los pequeñitos. No soy muy, hay muchas cosas que hacer cara a cara, entre humanos. Yo diría que sí, es indispensable. Yo diría que ya tenemos que plantearnos, muchos países ya lo tienen, que los chicos tendrían que salir de la primaria sabiendo escribir en teclado, no solamente escribiendo con una letra clara, sino... ¿Cuándo empezamos esos? No tenemos por qué empezarlos de tan chiquititos y ponerlos, le tengo mucho miedo a las redes sociales, es decir, no es que le tenga miedo porque soy una vieja miedosa, sino porque realmente hay un peligro allí para los muy pequeños. Hay que tener cierto conocimiento del mundo social, cierta autonomía, hay que saber cuidar la privacidad. Entonces, ponerle a los chicos un dispositivo móvil en la mano desde muy chicos y donde puedan entrar a interactuar con cualquiera y de cualquier manera, no. Si lo hacemos, que sea de una manera cuidada y protegida. Y a los fines de aprender a escribir en teclado, que es otra cosa, porque cuando yo trazo sobre el papel, estoy viendo por dónde va mi mano. En cambio, en el teclado, yo no veo por dónde va mi mano cuando aparece en la pantalla. Es otra forma de escritura. ¿La tenemos que enseñar? Sí. ¿En preescolar? No sé si en preescolar. En primaria sí, seguro. De primaria tienen que salir aprendiendo, sabiendo escribir en teclado. No tenemos por qué apurar. Muy bien. Muy bien, pues confío en que después de haber escuchado a la maestra Mirta Castedo, lograremos implementar prácticas que sigan favoreciendo el desarrollo de habilidades para la lectura y la escritura y provocar que esa magia suceda en la escuela. Para finalizar esta actividad, escucharemos a la maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo, directora general de Educación Preescolar, quien dará lectura a un reconocimiento digital que se otorga a la conferencista. Muchas gracias, maestra Miri. Mirta, muchísimas gracias de verdad por esta mañana tan rica. Deseo de verdad que haya sido de gran utilidad para las maestras, para los maestros y para las familias que nos han estado siguiendo esta mañana. Ojalá que haya sido así. Para mí ha resultado excepcional y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros en este tercer Congreso Internacional por la Primera Infancia. Muchas, muchas gracias. Y quiero hacerte entrega de un reconocimiento de parte del señor secretario, que este reconocimiento que nos están poniendo no es para ti, es para Irma Pérez. Ahorita vamos a colocar el tuyo, en donde pues va dirigido a tu persona. José Carlos, por favor, ayúdeme. Mientras te voy diciendo el agradecimiento de mi parte, la agradecida soy yo. No, pues gracias a ti, de verdad. Y mira, el reconocimiento dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, otorga el presente reconocimiento a Mirta Luisa Castedo, profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Universidad Nacional de La Plata, Argentina, por su destacada participación como ponente con la conferencia magistral Alfabetización Inicial, una enseñanza contextualizada y reflexiva. Y firma el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano. Toluca, Estado de México, 10 de marzo del 2022. Y va para ti, Mirta, va para ti con mucho agradecimiento, con mucho cariño
de parte de docentes, de padres de familia, de supervisores, de supervisoras, de asesores metodológicos, por supuesto, de nuestros enlaces académicos de cada una de las regiones del Estado de México. Va nuestra gratitud, nuestro cariño con este reconocimiento para ti. Muchísimas gracias. Que sea todo bien lo que tú realices en tu país y que ojalá que tengamos algún día la fortuna de que visites México. El Estado de México siempre te estará recibiendo con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos y los esperamos en la siguiente conferencia, justamente con Irma Yolanda, que estará tratando una temática muy interesante que ahorita la maestra Miriam López, a quien le agradezco la conducción del programa, le agradezco que nos esté apoyando también. Muchas gracias, Mirta, te mandamos un abrazo a la distancia, muchas bendiciones para ti, para tu familia, y que sigan trabajando en bien de las niñas y de los niños. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables, un placer. Terminamos así esta transmisión. Les recordamos que en breve dará inicio la conferencia La educación en la primera infancia en situaciones de emergencia a cargo de la maestra Irma Yolanda Pérez Campos. Seguimos aquí en el tercer Congreso Internacional por la Primera Infancia en el Estado de México. Por su atención, muchas gracias.